Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven en el mapa o en contraplano con la imagen espacial de nuestra querida y contaminada, es que tenemos un invitado. Y hoy me siento particularmente honrado, por razones que ya irán saliendo, de presentarles al doctor Juan Bautista Segalés, quien por lo demás, doctor en filosofía, de nacionalidad boliviana, del hermano Estado Plurinacional, estudió en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Nacional Autónoma de México, donde también estudió Ciencias Sociales, doctorándose con una tesis sobre el tema del conocimiento en América Latina. Fue acreedor al Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2015-2016, la transición, por una obra que se titula ¿Qué significa pensar desde América Latina? Es director de la Maestría de Filosofía de Ciencias Sociales que se imparte en el posgrado de la Universidad de la Ciudad de México, conferencista habitual en universidades y eventos educativos, además ha dirigido varios cursos y seminarios. Formó parte del equipo fundador de la revista Autodeterminación y ha publicado numerosos artículos y ensayos de carácter académico a lo largo de su carrera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos honrados de contar con usted. En mi caso, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene mucho que ver con mis experiencias vivenciales y ya iremos desgranando alguna de ellas si llega el caso. Cualquiera sea me gustaría que explicara primero a qué se debe el honor de tenerlo entre nosotros, no para mí, sino para el público televidente. Bueno, un grupo de trabajo que empezó el año pasado, que está intentando tematizar nuestros problemas en una perspectiva decolonial o descolonizadora, nos invitó para un pequeño seminario en el cual estamos viendo no solamente cómo es que se puede descolonizar la práctica académica de la ciencia social y la filosofía, sino también las prácticas de a mucha gente activista que está directamente involucrada con los procesos de transformación, acá en Venezuela en primera instancia, ¿no? Pero también en otros lugares. Descolonizar la práctica académica. Traduzca eso, por favor, no para nosotros, sino para... Usted sabe que tenemos el honor de que este programa, que algunos dijeron cuando comenzó hace décadas, que se iba a quedar solo en la clase A, lo ven en igual proporción todos los segmentos socioeconómicos culturales. Me parece que ese es un concepto novedoso aquí. Sí, a ver, en parte este es un concepto nuevo en el contexto de la historia de la ciencia social. Digamos, nace conceptualmente hablando mediados, fines de la década del 90 del siglo pasado, ¿no? 1492 o la celebración del quinto centenario en 1992 fue un momento paradigmático, así que impactó muchísimo a el tipo de movimientos populares que estaban contenidos en el sentido de que no habían aparecido de modo frontal, digamos, en la escena política, y con 1492, o celebrando, digamos, el quinto centenario de 1492, en el sentido de la recuperación de la memoria de lo que había acontecido hace 5 siglos, empieza a producirse una apertura de un tipo de conciencia respecto de un tipo de historia que no se lo había tematizado en profundidad. Entonces surge la idea de que necesitamos volver a pensar los problemas que habitualmente estábamos pensando, pero de otro modo. ¿Por qué? Siempre digo, ¿no? La década del 90 es una coyuntura funesta y nefasta para los movimientos populares de izquierda, marxistas, etcétera, porque el 89 empezó a caerse no solamente el muro de Berlín, sino también la experiencia de los socialismos reales. Entonces, junto con ello, la implementación bárbara, funesta, desastrosa del modelo neoliberal prácticamente deshizo a la clase obrera, porque empezaron a suprimir
a las fábricas, ¿no? Y entonces la clase obrera como tal empezó a desaparecer, digamos, del escenario de la producción. Es un momento en el cual empiezan a aparecer las consecuencias funestas de la aplicación del modelo neoliberal. Entonces, el pueblo siente eso, pero de modo fuerte. Y supuestamente ya no hay clase obrera. Entonces, supuestamente, en el siglo XX, la clase revolucionaria por antonomasia era la clase obrera. Entonces, ¿qué pasa en la década de 90? Entonces, supuestos sujetos que supuestamente no tenían conciencia revolucionaria, que no podían tener conciencia revolucionaria, como los campesinos, que porque supuestamente tenían propiedad privada, eran pequeños burgueses, empiezan a salir a la práctica política, no solo con el tipo de acumulación política que habían tenido producto de las luchas de la clase obrera, sino también empiezan a recuperar las posibles visiones a partir de las cuales se podrían producir otro tipo de visión acerca de la política, y es cuando empiezan a emerger con fuerza no solamente los movimientos populares, marginales, digamos, de los barrios, sino también los campesinos y ahora también los pueblos originarios. Entonces, cuando ellos irrumpen en la política, ¿no? En Bolivia empieza literalmente con la marcha de la vida, o por la vida, que son los pueblos amazónicos que empiezan a ascender. Es una gran marcha por las carreteras, ya no por las calles, porque la clase obrera nos tenía acostumbrado a las luchas en las calles. En cambio, cuando salen los pueblos originarios por las carreteras, es otro tipo de política. Hace irrupción otro tipo de políticas recurriendo a otro tipo de memoria, que cambian la configuración del escenario político y en consecuencia el sentido de ser política. Y esto a su vez brinda la posibilidad de modo de que la ciencia social preocupada con este tipo de problemas, o si no la filosofía preocupada con este tipo de problemas, sea sensible con este nuevo escenario, ¿no? Que empezó a dar la posibilidad de pensar de otro modo, ¿no? Pero eso es una ruptura de paradigma muy grande, ¿no? Bueno, eso empieza, que siempre decimos, ¿no? La reflexión epistemológica siempre empieza siendo política, ¿no? Y las experiencias epistemológicas que parten de la política empezó por primera vez después de la experiencia funesta que se dio en el Chile de Salvador Allende, entre el 70 y el 73. Ahí, en ese entonces, se estaba dando no solamente una experiencia política, sino académica fundamental y fundacional para la ciencia social en general. Eso fue un enorme quiebre, ¿no?, de la derecha internacional. Sí. Aquí estamos viviendo la versión, es una opinión personalísima, ampliada y corregida de lo que generó el malestar para eso, porque lo primero que... Tengo el libro de la ITT, la famosa compañía transnacional estadounidense, que fue el mascarón de proa de ese golpe, ¿no? Además de la embajada de Estados Unidos. Bueno, después tuvieron la desfachatez de volar en propio Estados Unidos, volarlo en el carro a uno de los generales disidentes y a su secretaria estadounidense, ¿no? Ronnie Moffett. El tema es que se rompen todos los paradigmas por la forma en que se actuó, porque lo primero que hicieron allá en Chile fue desaparecer. Esto puede sonar procaz, pero es la realidad, y era la estrategia para sublevar a la gente. Primeras cosas en desaparecer: papel higiénico y toallas sanitarias. Nadie podía quedarse conforme con eso, ¿no? Claro. Pero después vienen con los alimentos, y después la hiperinflación, y después la represión. Claro. Bueno, lo que normalmente se debate o discute es eso, digamos, lo que pasaba en el plano económico y político, pero en el plano académico, en Chile se dieron unas condiciones similares a las que se está dando ahora en Venezuela, en el sentido de que se podía empezar a pensar la política de otro modo. Entonces aparecieron instituciones como el CEREN, por ejemplo, en la cual había grandes académicos que cuando salen al exilio, salen con todo ese tipo de potencia. Uno de ellos, Hugo Semmelmann, por ejemplo, ¿no? ¿Repita el nombre? Hugo Semmelmann. Hugo Semmelmann. Hugo Semmelmann. Bien. En mi opinión, es el primer gran epistemólogo que surge en lengua hispana. No estoy diciendo solamente en América Latina, sino en todo el ámbito de la lengua hispana. Exactamente. Que es mucho decir. Sí, ¿no? Porque es el primero que se atreve a pensar nuestros problemas, o sea, los problemas que nos están acuciendo, ya no desde el paradigma epistemológico anglosajón o europeo, sino a partir de nuestro propio horizonte problemático, lo que decimos ahora en el pensamiento descolonial, ¿no? Toda la ciencia social y filosofía que conocemos básicamente fueron creadas en 5 países: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, así en ese sentido. Y cualquiera que conoce
el modo como se constituye la ciencia social, sabe que el pensador o el cientista social cuando piensa lo que hace es pensar los problemas que les está ocurriendo en su realidad. Entonces, en este caso, los cientistas sociales y filósofos que parten, digamos, de esta parte de Europa y Estados Unidos, cuando piensan lo que hacen es pensar sus propios problemas. Ahora, sus propios problemas en parte son locales, no son universales. Y cuando este tipo de problemas los formalizan y lo elevan al plano de la ciencia, entonces ellos pueden viabilizar en el sentido de desarrollar, en el sentido de superar sus propios problemas. Y por eso Estados Unidos y Europa se han podido desarrollar. Pero en cambio, como no había eso desde la perspectiva nuestra, ese tipo de conocimiento no permitía conocernos. En ese sentido, no posibilitaba la producción de un desarrollo acorde a nuestro tipo de realidad. Voy a decir una perogrullada, pero es en beneficio de nuestra vocación de informar, entretener, educar. Defina de una manera, como usted sabe hacerlo como pedagogo, el tema de la epistemología para nuestros televidentes. Bueno, es lo que estamos tratando de explicar ahora, ¿no? Aparece la reflexión epistemológica, que es una toma de autoconciencia de por qué pensamos lo que pensamos cuando pensamos, ¿no? Supuestamente pensamos, ¿Por qué pensamos lo que pensamos cuando pensamos? Cuando pensamos, ¿no? En el sentido de, bueno, habitualmente pensamos, pero no sabemos cómo estamos pensando, ¿no? Y a su vez no sabemos de dónde proceden los conceptos y o categorías generales con las cuales estamos pensando lo que estamos pensando. En ese sentido, digamos, la ciencia social y la filosofía latinoamericanas estaban colonizadas porque no se hacían ese tipo de preguntas. Pensaban que el pensamiento europeo norteamericano era universal en sí. Nunca lo fue. Nunca es universal, tiene una pretensión de universalidad, pero no es universal en sí misma. En ese sentido, no se puede aplicar mecánicamente a cualquier realidad. Y cuando ese tipo de conocimientos se traían respecto de nuestra realidad y se aplicaban mecánicamente, lo que se producía era el desconocimiento, lo que decimos un encubrimiento. Antes de morir, Hugo Semmelmann, más o menos un mes, 2 meses antes de morir, en una ronda de reflexión relativa a lo que había pasado en Chile del 73, decía lo siguiente. Decía, después de esta experiencia en el exilio a partir del 74, yo siempre me hice la pregunta, ¿no? Porque él hasta tiene libros sobre la tematización respecto de la conciencia histórica. Dice, me hice la pregunta de si los participantes durante esta experiencia chilena del 70 y el 73 teníamos conciencia del momento histórico, político, revolucionario que estábamos atravesando. Entonces dice, hasta el día de hoy mi respuesta es que éramos ingenuos, inconscientes, no sabíamos a qué estábamos enfrentados. ¿Por qué? Porque teníamos un diagnóstico de la realidad que estaba en la teoría, pero no en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Partían de teorías producidas en otro tipo de lugares que tienen que ver con otro tipo de realidades, pero no con las nuestras. Y por eso es que en vez de producir conocimiento, producían encubrimiento. Y como estaba, por decir, formalmente acorde con el tipo de lógica de producción científica, así entre comillas, entonces lógicamente aparecía como conocimiento científico. Pero el problema siempre es en la política. En la política es donde aparece si es que un conocimiento es o no verdadero. Y todas las políticas eran desastrosas, funestas, tenían poco o nada que ver con la realidad. Esa es la experiencia, no solamente, bueno, es fácil acusarle a la derecha, ¿no?, de la izquierda latinoamericana, ¿no? Cuando digamos parte de, ahora podemos decir, de un marxismo eurocéntrico, ¿no? Y no adaptado a nuestra realidad para nada. Ahora, cuando empieza, digamos, la experiencia peruana, digamos, con Mariátegui, ¿no?, un intento de querer reflexionar, o sea, apropiarse del marco categórico del pensamiento marxista para ver desde nuestra realidad cómo es que se puede desarrollar lo propio, bueno, es atacado por la propia izquierda. Ahora recién se lo está empezando a descubrir, por decir. Bueno, entonces, en el caso de Semmelmann, ¿no?, hace él un esfuerzo de reflexión como para poder ver, a ver, somos conscientes del tipo de conceptos y categorías de las cuales usamos para poder hacer ciencia. O sea, tenemos esa capacidad como para poder hacernos las grandes preguntas. ¿Qué significa realidad, por ejemplo? ¿Qué significa verdad? ¿Y mi realidad será la misma que la tuya? Exactamente, ¿no? Entonces, aparecía como de modo evidente que la realidad nuestra no es similar a la realidad europeo, norteamericano, moderno, occidental. Pero
El problema es el siguiente. La modernidad, y esto, digamos, haciendo un poco a colación a lo que dijo el profesor Dussel acá en este lugar, fue capaz de imponer con éxito una visión de la historia, una filosofía de la historia, en la cual nuestros pueblos aparecían siempre como premodernos o como precapitalistas. Y pre aquí quiere decir inferior, ¿no? En el que la imagen de lo que debía ser un pueblo, nación o cultura, la daba en principio Europa, después de sus Estados Unidos, ¿no? Y como eso, para presentar ese tipo de imagen, había hecho uso de la ciencia y la filosofía, parecía que eso era verdad, en el sentido de que, ¿no?, la modernidad había sido capaz de desarrollar a la humanidad de tal modo que el curso de la historia que le tocaba política y económicamente a nuestros pueblos era seguir este tipo de vía y o camino, ¿no? Y eso lo argumentaron bien, para eso hicieron ciencia y filosofía, ¿no? Y a lo largo de estos 5 siglos, pero especialmente estos últimos 2 siglos, cuando aparecen las naciones latinoamericanas, que desde el principio, desde sus constituciones políticas del Estado, imitan, copian, remedan ese tipo de constituciones, tratamos de implementar procesos de desarrollo. ¿Cuál es el resultado? ¿Seguimos igual o peor? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que, y esto es algo de los nudos centrales del giro decolonial, en el sentido de que un pueblo, país, cultura o nación, ¿no?, si quiere desarrollarse, no solamente tiene que ser capaz de producir una economía, tiene que ser capaz de producir el conocimiento con el cual hacer viable ese tipo de economía. Si no produce ese tipo de conocimiento con el cual desarrollar ese tipo de economía, Estado, nación, etcétera, etcétera, no se va a poder desarrollar. Es decir, romper con cualquier metrópoli de la cual pudiera estar dependiendo de paso. Claro. ¿Cómo aplicaría eso usted al caso catalán ahora? Los catalanes son bastante autosuficientes económicamente, culturalmente. Yo preferiría aterrizar en lo nuestro y no en lo catalán, por decir. No, mi hipertrofia como informador internacional. Sí, vamos a lo nuestro. Sí, a lo nuestro, porque nuestro problema no son sus problemas, por decir. Así hay que partir siempre de lo propio. Y en la medida en que desarrollamos lo propio, pues podemos ver cómo es que se puede universalizar. ¿O por qué fracasó la iniciativa del Che en Bolivia? ¿O por qué fracasó la iniciativa del Che en Bolivia? Bueno, agarremos eso. Para después. Yo no quiero interrumpir su desarrollo. Sí, está bien, porque ese es un ejemplo excelente, digamos, como para también poder ilustrar. Lo viví tan de cerca que me marcó. Sí, no, o sea, digamos, soy parte de la generación que vivió los coletazos de toda esa experiencia. No, y después recorrí todos, desde la lavandería, la batea, la quebrada del Yuro, todo aquello, es impresionante. ¿No? Y a nosotros nos afecta mucho en el sentido de que en la década del 70, el contenido de la formación política ideológica de la izquierda estaba profundamente influenciado por la imagen del Che. O sea, nosotros vivíamos corporalmente, encarnábamos la imagen del hombre nuevo del Che. Entonces, cuando toda esa acumulación de memoria política se rompe con el golpe de Estado de julio del 80, el golpe de García Meza, es un quiebre fuerte. Se nos impacta. Es decir, ¿en qué nos hemos equivocado? Y es una experiencia similar a la que tuvieron los chilenos durante el gobierno de Allende, porque nosotros jurábamos después de esto que usted recordaba hace un momento, después del golpe de Natush Bush, noviembre del 79, ¿no? El pueblo salió a las calles, estaba en la universidad en ese entonces, ¿no es cierto? Y derrotamos al ejército en las calles. El pueblo dijo, ya estamos a la vuelta de la esquina del socialismo. Y al siguiente año, en julio del 80, hicieron desaparecer toda una izquierda, digamos, con ese tipo de capacidad de acumulación de memoria política, etcétera, etcétera. Entonces hubo que repensar y replantear todo de nuevo. Natush Bush y García Meza, ¿qué papel jugaba allí? Bueno, el golpe de Natush Bush fue derrotado por el pueblo, pero el de García Meza ya habían aprendido la lección. Entonces ahora nos derrotaron completamente y el acto simbólico de demoler el edificio de la Central Obrera Boliviana no es casual, querían hacer desaparecer completamente. Yo quiero dar un testimonio personal de eso. Yo estaba cubriendo el golpe para este canal y de pronto entra un oficial sin
identificaciones en el uniforme, todo muy bien preparado. Y en pleno lobby de lo que era en ese momento la Paz Sheraton, ahora tiene otro nombre, así que no es cuña. Me pone 9 milímetros en la cara a mí, otra a mi camarógrafo, y usted se viene conmigo. Y yo, todo el mundo, y como si fuéramos transparentes. Claro. Y empiezo a gritar como grita un ex militar, ¿no? Nos están secuestrando, atención, nos están secuestrando. Nadie movió un dedo. Nos subieron en un vehículo militar, sin placa, sin identificación ninguna, y nos llevaron a un sótano en el cual estaba la Comisión Europea de Derechos Humanos que había ido allí, y tenían unas pequeñas celditas, pero ni siquiera estaban cerradas las puertas. Mi camarógrafo estaba un poco nervioso, empezó a darle patadas a las puertas. Mira, lo de la comisión, y están todos destrozados. Hicieron lo que les dio la gana, fue un golpe perfecto. Y me llevan al sótano y yo le digo, mire, voy a ser muy breve en esto, para no perder el sentido pedagógico de lo suyo. Para ver, cuando usted dice que fue un golpe perfecto, ¿no? Digo, mire, no empiece con el ablandamiento con nosotros, porque yo sabía que esto podía ocurrir y le dije a mi embajador que si no lo llamaba cada media hora, que empezara a buscarnos. Y además la voy a estar reunida en el país cercano, hermano, aquí, para tratar este tema del golpe. El hombre empieza a cambiar y del sótano, donde nos iban a dar con todo, porque nadie de los que entraban en ese sótano salía entero, terminamos en el penthouse hablando con uno de los líderes del golpe. Primer diálogo, ¿dónde perdió ese ojo? En algún atentado terrorista. Con aquel caradurismo que da algunas horas de vuelo. Pero mire, ustedes dieron un golpe limpio, perfecto, desde su punto de vista, no del mío. Usted tiene una imagen que cuidar. Decláreme, yo soy la cadena oficial del Estado venezolano y usted puede defender su tesis, porque usted lo está condenando todo el mundo en este momento, toda América. Y la OEA está reunida ahí tratando esto. Dice, ¿usted fue militar? Digo, sí. ¿Usted me da su palabra de militar de lo que yo diga sale completo? Sí, señor. Bueno, prenda la cámara. Dije, no salga. Y de ahí directo al aeropuerto y ¡fum! Pero cuando pasé frente a la central obrera, que era un edificio de 3 pisos, si yo no recuerdo, no quedaba nada. Sí. Tierra arrasada a la planta baja y las 2 paredes limpias de los edificios donde estaba acoplada. Se veía de la avenida principal al otro extremo. Ese tipo de agresión contra la clase trabajadora yo no lo había visto. Y todo eso, bueno, ideológicamente preparado por la Escuela de las Américas, ¿no? Claro. Entonces, por eso, digamos, ahora el intento inclusive de querer descolonizar la doctrina del ejército para que nuestros ejércitos ahora cuiden, amparen, defiendan al pueblo y no los intereses del imperio de turno, porque es toda una formación ideológica. Eso lo hacen también sacudiendo no solamente ideología, sino también la ciencia filosofía, ¿no? Ahora, usted sabe, la CIA utiliza ciencia médica, hasta antropólogos, lingüistas, todo eso para torturar de modo eficiente, ¿no? Si la política fuera sexo, tendrían todos una especie de Freud a la medida, ¿no? Y los gringos primero, ¿no? Así es. Pero recuerdo que del mismo hotel después tuve que dar una conferencia en el penthouse del orgullo de lo que es la evolución, ¿no? Las Fuerzas Armadas del hermano Estado Plurinacional de Bolivia y las nuestras, y de repente lo encerraron, tuve que dar una conferencia ante ambos en el penthouse y salí escoltado por los oficiales de donde salí con la 9 milímetros en la cara y probablemente no hubiera tenido mucho para margen de maniobra, ¿no? Ahora, esta brillante, vibrante realidad que tiene la hermana Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? ¿Cómo, a dónde va? ¿A dónde nos conduce? ¿Qué podemos aprender? Bueno, Pues yo he andado hasta en la quebrada del Yuro, donde anduvo el Che Guevara, he recorrido todo lo que pude, ¿no? La lavandería, la batea, todo aquello. Una de las grandes novedades que aparece con el proceso y que está haciendo irrupción, digamos, fuerte en el pensamiento sociológico, político, económico y hasta filosófico, en principio, digamos, continental, o sea, digamos, desde México para abajo, pero también poco a poco estamos empezando a irrumpir, ¿no?, en tercer mundo. Fíjese que ahora escuelas de pensamiento decolonial están apareciendo en Sudáfrica, en Australia, eso sí era duro. Nueva Zelanda, están todo el ex imperio británico sujeto a revisión, eso era impensable. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza este tipo de proceso? Políticamente empieza en Bolivia. Entonces, un poco lo que le estaba contando de esta experiencia de los pueblos amazónicos, cómo empiezan a emerger desde las tierras bajas, empiezan a llegar a las tierras altas. Es una irrupción en la política, todo eso. Bueno, pero estábamos en
la década del 80, porque esto tiene que ver con la historia, tiene que ver con nuestra historia. Si nuestro pensamiento no es capaz de formalizar lo que históricamente está aconteciendo en nuestro presente, no va a ser capaz de poder replantearse los grandes problemas que nos acucian ahora y en consecuencia poder darle continuidad a este tipo de procesos, porque nuestros pueblos avanzan cuando hay un conocimiento que sea capaz de iluminar el tipo de procesos en los cuales estamos inmersos. De lo contrario nos quedamos donde estamos o si no, vuelta para atrás, ¿no? Entonces ese es el gran desafío de la ciencia social y la filosofía. A mí me preocupa mucho que usted haya sintetizado de esa manera la realidad, pero no, hay que admitir que es un análisis muy objetivo de la realidad, sin el cual no se puede intentar cambiarla, ¿no? Sí. Pero no hay cambio a la vista. Están habiendo cambios. Yo siempre que, bueno, me toca trabajar mucho con generaciones de jóvenes, ¿no? Que tienen otro tipo de sensibilidad respecto de nuestra realidad, ¿no? Decimos nosotros, ¿no? Que cuando 2 o 3 generaciones se han formado al interior de un marco teórico o de un paradigma o de una visión de la realidad, cambiar eso está difícil. Porque las ideas no son meras ideas en el cerebro, son conexiones neuronales materiales. Cuando digo, ya entiendo algo, hago una conexión neuronal, clic, así como cuando se enchufa un enchufe. Eso le llamamos sinapsis. Exactamente, ¿no? Entonces se hace una conexión. Y eso, entonces, en la medida en que se repite un conocimiento, o se cree con fuerza un conocimiento, por más equivocado que esté, esa sinapsis, o esa conexión, o esa relación neuronal se va creciendo, fortificando, todo eso. Entonces, querer cambiar una estructura neuronal que ya está, digamos, de un filamento que se ha convertido en un cable de cobre gruesísimo, digamos, está difícil. O sea, que siempre decimos, ¿no? Las generaciones de izquierda del siglo XX, marxistas que se han formado en el paradigma del marxismo del siglo XX, que cambien, está difícil. Ahora, no es... Siempre digo, no tiene nada que ver con que sean inteligentes o tontos. Ni tiene nada que ver con llevar una franela con el Che Guevara. Exactamente. Es una realidad mucho más contundente y desafiante cada día, ¿no? Entonces tiene que ver con el tipo de formación conceptual y categorial con la cual han estructurado las neuronas del cerebro para relacionarse cognitiva y políticamente con la realidad. Tiene que ver con eso. Entonces las nuevas generaciones, que en parte ya tienen un pequeño diagnóstico de lo que ha ocurrido con el marxismo del pensamiento crítico durante el siglo XX, ya saben que en parte eso no funciona y que ahora necesitamos otro tipo de pensamiento acorde a este nuevo tipo de realidad. ¿Cómo escapamos del canto de sirena del neoliberalismo, que presenta algunas cuentas buenas en algunos lugares? Exactamente, ¿no? Entonces, este intento de repensarnos a nosotros mismos. Eso es un poco, digamos, el sentido del título de nuestro librito. Tranquilamente. Quiero mostrarlo una vez más. Adelante. Esto es un tema difícil de sustentar, no porque sea una premisa inadecuada, a priori es adecuadísima, ¿no? Pero difícil de elaborar sobre esto, y me parece sensacional el coraje político con que lo hace, además del sentido académico y pedagógico, ¿no? Y aquí, el doctor Juan José Batista dice, ¿qué significa pensar desde América Latina? Porque sobre América Latina piensan muchos. Exactamente. Pero repensarnos desde América Latina, claro, eso es difícil, ¿no? Entonces, aquí la idea... ¿Cuándo circula esto en Venezuela? Bueno, esta es la edición con la cual se me otorgó el premio. Dígalo usted, con orgullo, ¿el premio? El premio al pensamiento crítico Libertador Simón Bolívar. El premio al pensamiento crítico Libertador Simón Bolívar, no es cualquier cosa. Salió una edición conmemorativa cuando me entregaron el premio y se agotó. ¿No? Se agotó. Y este libro también se agotó. Entonces, ahora sé que Monte Ávila va a sacar una reedición, ¿no? Y creo que lo va a presentar el próximo mes o en 2 meses, algo así. Pero acá va a sacar otra edición, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis que está detrás es la siguiente. El título podría haber sido ¿qué significa pensar América Latina? Bueno, América Latina como realidad, como un espacio geográfico, político, cultural, existencial, se la ha intentado pensar desde
fines del siglo XVIII, pero especialmente en el siglo XIX cuando aparece esta nueva realidad. Bueno, pero, desde ahí hasta Teilhard de Chardin, pasando por los curas de izquierda, los curas revolucionarios. Así es, ¿no? Pero siempre se ha pensado América Latina desde la producción teórico-cognitiva y en última instancia cultural de Europa, en primera instancia después de los Estados Unidos. Porque, bueno, nosotros decimos, ¿no? Históricamente, desde que llegan aquí los españoles, ¿no?, hasta el gobierno norteamericano, arrasaron siempre con todas nuestras instituciones pedagógicas. Las hicieron desaparecer a nuestros amautas, a nuestros tramaltinimes, les cortaron la cabeza, los mandaron a perrear para ellos poder imponer su propio tipo de conocimiento, ¿no? Entonces lo impusieron al principio a la fuerza y después de eso, digamos, argumentativamente, o sea, digamos, con ciencia y filosofía, ¿no? Entonces, ellos elevaron esto al ámbito de lo universal. En el sentido universal acá quiere decir que se puede aplicar en cualquier lugar. Eso quiere decir, porque, bueno, produjeron una concepción del espacio humano en el sentido de plano, ¿no? ¿Sí? Digamos, la tabula rasa de Descartes, ¿no? En el espacio homogéneo, ¿no? Homogeneizaron todo de tal modo que si se producía un conocimiento acá, como el espacio es plano, entonces se puede aplicar en cualquier otro lugar. Entonces, peligrosísima generalización. Exactamente, ¿no? Entonces se pensaba que aplicando en nuestras realidades también se podía producir conocimiento, pero sucede que la realidad no es así. Esto quiere decir que el concepto o el contenido del concepto que de realidad produjo el conocimiento moderno tiene poco o nada que ver con la realidad. Eso quiere decir. Bueno, entonces, como estábamos ya no en un proceso de colonización económico-política, porque estábamos, digamos, después de principios del siglo XIX en procesos ¿cómo se llama?, postcoloniales. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a descubrir poco a poco cómo es que el conocimiento del dominador se había introyectado en nosotros de tal modo que nosotros pensábamos nuestra realidad con un marco categorial, una idea de ciencia y filosofía que tenía poco o nada que ver con nosotros. O sea, pensaban América Latina desde Europa, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa pensar desde América Latina? ¿No? Entonces, inicialmente el desde estaba, entre comillas, subrayado todo eso, pero... Yo diría, con su permiso, que el Caribe y hasta el norte de Sudamérica pensaban mucho al estilo estadounidense, y hacia el sur se pensaba desde Europa, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, como eso producía un desconocimiento, entonces siempre decimos, ¿no?, un pésimo diagnóstico académico de la realidad deviene en pésimas políticas. Entonces, en ciencia social, ¿dónde sabemos cuando una teoría funciona o no? En la política que produce. Ahí es donde sabemos, ¿no? Pero, digamos, el academicismo de las ciencias sociales dice que una teoría es o no verdadera cuando se ajusta a los criterios de demarcación empíricos o de corroboración verdadera al interior del marco teórico. Pero aquí el problema es la política, ¿no? O sea, la realidad, que es aquello que prácticamente producen en la realidad. Es un poco, digamos, lo que pasa con... ¿Dónde estamos en nuestra realidad cotidiana ahora, a escala patria grande? A escala patria. Estamos en esa transición de querer recuperar los horizontes a partir de los cuales sea posible repensarnos nosotros de otro modo, de modo que seamos capaces de desarrollarnos ya no solo política y económicamente, sino existencialmente. Es una recuperación de la humanidad propia. En ese sentido va el contenido de este libro, o sea, desde América Latina. Así, ¿qué quiere decir desde América Latina? Una de las especificidades, por ejemplo, del pensamiento moderno es el siguiente. Supuestamente, en la modernidad, estamos en una edad secular. Una edad secular, acá quiere decir, estamos más allá del mito, más allá de la religión, más allá de las utopías. O sea, estamos en la realidad. Eso querría decir, ¿no? Entonces aquí viene la pertinencia de la obra de Franz Hinckelamert, ¿no? Es el primer premio, es la primera versión del premio Pensamiento Crítico. Lentamente. Franz Hinckelamert, ¿no? Franz Hinckelamert. Hinckelamert. En opinión de este servidor, es el Marx de este tiempo. No estoy trabajando. El Carlos Marx de este tiempo. Sí. Para mí es novedosísimo. ¿Podría darnos luces?
Sí, bueno, voy en este sentido, ¿no? Entonces, él, habiendo trabajado, ahora está de moda más por los 150 años, pero él trabajó desde joven, desde chavo. Él es de origen alemán, vive en América Latina desde el 63, todavía está viviendo ahora en Costa Rica, ¿no? Él, repensando todo esto desde la obra de Marx, él descubre que no solamente la modernidad, sino el pensamiento duro, científico, natural, digamos a la Popper, es tan utópico o mítico como cualquier mito y utopía, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? Porque el mito o la utopía es condición humana. ¿Por qué es condición humana? Porque humanamente no podemos conocer toda la realidad. Y porque no podemos conocer toda la realidad, para que la realidad nos aparezca con sentido, tenemos que recurrir a grandes relatos, ¿no? En ciencia y filosofía se llaman modelos ideales o principios de imposibilidad. En el lenguaje cotidiano son grandes mitos u utopías. Lo que está detrás del pensamiento europeo moderno occidental son sus mitos y sus utopías. Que no son necesariamente los nuestros. Exactamente, ¿no? Y bueno, por un lado hay mitos y mitos, en el sentido de mitos de dominación, pero también de liberación. Utopías de dominación y de liberación. Después de 5 siglos tenemos un tiempo suficiente como para poder evaluar fácticamente, como juicio de hecho, hacia dónde conduce el paradigma europeo moderno occidental, ¿no? Hacia el descalabro no solamente de la humanidad, sino también de la naturaleza. Porque al único estado civilizatorio al cual se le ocurre la desdicha de concebir a la naturaleza como objeto es la modernidad. Nunca a ningún pueblo o cultura se le había ocurrido esa barbaridad. La naturaleza no es objeto, es sujeto. Entonces necesitó convertirla en objeto para poder hacer de ella lo que le diera la gana. En este caso, convertirla en mercancía. Es de explotación hacia el infinito, ¿no? Ese es el contenido del concepto de infinito que produce la modernidad, ¿no? En el sentido de que los recursos son hacia el infinito, lo cual es falso, es finito. Y además hemos hecho lo posible por destruir esos mismos valores que nos pone la naturaleza al alcance, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa idea de naturaleza está intacta, vivita y coleando, de que ella es objeto, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos, si es que la idea o la concepción que nuestros pueblos han tenido de la naturaleza hubiese sido falsa, en 5 siglos hubiese desaparecido tranquilamente. Y no ha desaparecido. ¿Y por qué no ha desaparecido? Sino porque tiene que ver no solamente con la historia, sino que tiene que ver con la verdad. ¿Y por qué decimos que tiene que ver con la verdad? Porque tiene que ver con la vida. La vida es el horizonte o el criterio a partir del cual podemos evaluar si es que algo es o no verdadero. Y la racionalidad moderna está conduciendo al suicidio de la humanidad y a la destrucción de la naturaleza. Por eso es falsa. Entonces, el criterio para evaluarla a ella ya no procede de la propia ciencia y o filosofía moderna occidental, sino de las consecuencias que a nivel planetario está produciendo ella, ¿no? Entonces, frente a ello, ahora, ¿de qué tipo de mitos o utopías vamos a partir? De lo que siempre la modernidad ha negado sistemáticamente desde 1492 en adelante, que son nuestros grandes mitos y utopías, gracias a los cuales no solamente han permanecido a lo largo de la historia de nuestros pueblos, sino que ahora están apareciendo como una alternativa mucho más racional y viable a lo que durante 5 siglos ha impuesto la modernidad con capitalismo. Esto es notable. Ahora, ¿cómo le explico a Juan Bimba, el hombre de la calle, esta que parece un axioma, esta realidad contundente, ¿no? Por algo yo abro todas las noches nuestro programa mostrando nuestra nave espacial, la Tierra desde el espacio, y hablo de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. ¿Cómo traducimos este drama que usted acaba de pintar con elegancia académica para el hombre de la calle, para que tome conciencia de esto? Bueno, esto tiene que ver con el problema de la descolonización. Estamos colonizados de tal modo que no creemos en la validez
o en el grado de verdad de nuestros propios horizontes históricos, culturales y míticos. Creemos lo que la modernidad dice de ellos, que son inferiores. Creemos que están en el pasado, que se quedaron en el pasado. Cuando creemos eso, estamos afirmando de que lo nuestro no es posibilidad a partir de la cual se pueda desarrollar otra forma de vida. Entonces seguimos imponiendo lo que la modernidad ha ido imponiendo. Esto es, ya la modernidad no necesita seguir imponiéndonos, sino que nosotros mismos, porque hemos subjetivado esa forma de conocimiento, vamos imponiendo lo propio a lo nuestro. Nos colonizó mentalmente. Exactamente, ¿no? Pero no es solamente la mente, ¿no? Ahora, la física cuántica está descubriendo de que hasta el estómago, el aparato digestivo, es otra forma de cerebro. ¿Por qué? Esto lo muestra muy bien Marx, ¿no? El contenido energético e informático de nuestras neuronas, ¿no?, se produce a través de un tipo de consumo que lo hacemos en el consumo diario de los alimentos. Entonces, dice Marx, ¿no? Cuando consumo mercancía capitalista o cuando consumo alimento capitalista, lo que estoy consumiendo en última instancia es lo que está contenido en la mercancía capitalista, que no solamente es el capitalismo, sino también la modernidad. Y eso a través de la digestión y la sangre, todo eso llega como contenido informático al cerebro, ¿no? De tal modo de que cuando me enfrento a un conocimiento que tiene que ver con ese tipo de dimensión de realidad, actualizo eso, digo, claro, es verdad, ¿no? Pero cuando tengo otro tipo de estructuración neurocerebral a partir de otro tipo de consumo, digamos el andino amazónico, lo que está contenido como contenido informático es otra visión de la realidad. Entonces, a esa otra visión de la realidad, ¿no?, que no es una mera idea, ¿no?, sino que es la encarnación de una forma de concebir e interpretar a la realidad que no es solamente ideal, sino que es de modo sentiente. Un neurobiólogo, no recuerdo muy bien en este momento el nombre de él, tiene un libro que se llama El error de Descartes. Repítalo. El error de Descartes. No recuerdo bien. El error de Descartes. Sí, Descartes, error en inglés. Entonces él dice, pienso, luego existo, no es una idea, es un sentimiento. Vaya. ¿No? Pienso, luego existo, no es una idea, es un sentimiento. Exactamente, ¿no? Ahora, en parte, esto para mostrar de que el contenido informático de nuestras neuronas está constituido de modo sentiente y o sensible. Es decir, que un país que ha tenido por décadas el consumo récord mundial de carne roja per cápita como Uruguay debería tener una inteligencia diferente a los vegetarianos a la fuerza de otras latitudes. Exactamente. ¿No? Pues sí, porque digamos la materialidad de su subjetividad está constituida materialmente por un tipo de consumo cuyo contenido, bueno, usted lo está describiendo, ¿no? Entonces, dice Marx, ¿no?, en los Grundrisse, dice: cuando surge el capitalismo, de lo primero que se preocupa es del consumo. O sea, ¿quién va a consumir la mercancía que va a producir? ¿No? ¿Y cómo indujo a que consuman más? ¿Lo necesiten o no? Exactamente, ¿no? Entonces dice, al principio él dice, ¿no?, las revoluciones se van a dar en los países altamente industrializados. Pero cuando él está viviendo en Inglaterra más de 10 años, él se da cuenta de que la clase obrera inglesa nunca va a hacer la revolución. Y dice por dos motivos, lo dice así literal. Primero, porque tienen conciencia de súbditos. La reina es una institución, el rey es una institución. Están programados desde la niñez. Exactamente. Primero dice. Y segundo, dice, porque consumen lo mismo que el burgués capitalista o patrón. Y gracias a ese consumo devienen en un tipo de subjetividad similar a la del burgués y el patrón. Entonces, por eso dicen, nunca van a hacer la revolución los ingleses. En cambio, los rusos, que tienen otro tipo de producción, o sea, otro tipo de consumo, o sea, otro tipo de subjetividad, sí. Es más, dice Marx, ¿no?, dice, para hacer la revolución, o mejor, la revolución es posible solamente en países en los cuales
su pueblo o sus sujetos tienen conciencia solidaria. Cuando un país altamente industrializado ha sido constituido subjetivamente por relaciones capitalistas, lo que desarrolla como subjetividad es el egoísmo, ¿no? Entonces, en países altamente industrializados, el egoísmo está altamente desarrollado. Imagínense con el modelo neoliberal. No están dispuestos a dar la vida por el prójimo. Ahí es imposible la revolución. Eso lo dice Marx entre 1857 y 1859, en los Grundrisse, ¿no? Entonces, por eso es que cuando aparece la posibilidad de la irrupción de la revolución en un país supuestamente atrasado, al principio Marx era un rusófobo. Después de la publicación de su El Capital, los primeros que entienden son los rusos, ¿no? Que todavía no tenían gran clase obrera proletaria, ¿no? Además era muchísimo trabajador del campo. Exactamente, es el problema de la comunidad rural rusa, ¿no? Entonces, en nuestra hipótesis, bueno, estamos haciendo una lectura de las 5 redacciones que hizo Marx a lo largo de entre 1857 y 1882, antes de su muerte, en la cual va transformando su marco categorial, de pensar que... Y hablando de 5, nos quedan 5 minutos de programa, no quiero ser procas, pero adaptémonos a esa realidad porque es muy interesante poder aprovechar su presencia aquí. Bueno, Marx va haciendo la transición del concepto de clase social, en este caso obrero y proletaria, como posibilidad para la revolución, al concepto de comunidad. Porque la comunidad, Marx lo muestra claramente, dice, ¿no? El capitalismo, para poder desarrollarse, necesita destruir sistemáticamente toda forma solidaria de vida. Y las formas solidarias de vida se han desarrollado al interior de las comunidades. Pero eso es profundo cristiano, porque los primeros cristianos todo lo tenían en común. Así es. Y nada lo consideraban como propio. Exactamente, ¿no? Entonces, la superación de eso, en lenguaje capitalista, es la sociedad moderna, ¿no? Y el eje constitutivo de la sociedad moderna es el ego moderno, egocéntrico, egoísta, ególatra, ¿no? Que se vincula con los demás solamente por intereses, no por solidaridad. Entonces, ese sujeto no es apto para la revolución. El sujeto que es apto para la revolución es el que está dispuesto a dar la vida por el prójimo. Ese es el que tiene conciencia comunitaria. Entonces, cuando descubrimos esto en nuestros pueblos, descubrimos de que el problema ahora no es hacer el pasaje de la comunidad a la sociedad, sino de la sociedad moderna, capitalista, a la comunidad. Volver a las fuentes. Exactamente. A eso le llamamos transmoderna y posoccidental. Transmoderna más allá de la modernidad, posoccidental más allá de la tradición de Occidente, porque el contenido del concepto de comunidad que se han producido en nuestros pueblos es muchísimo más potente inclusive que la tradición cristiana. Y vuelvo a la Biblia, nada tenían como propio, todo lo tenían en común. Exactamente. Y entre los pueblos originarios hasta la tierra. ¿A dónde vamos? Bueno, 2 minutos. Estamos en franco proceso de descolonización y yo estoy muy entusiasmado con el proceso de la Constitución que se está dando acá. Como dice alguna cierta izquierda, no es una medida burocrática, es una medida profundamente política de la cual el pueblo venezolano tiene que tener conciencia del gran desafío al cual se está enfrentando. La posibilidad de producir una nueva constitución política del Estado que ya no sea ni burguesa, ni moderna, ni capitalista occidental. Y ahí viene la pertinencia del Estado comunal y comunitario, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia del gran desafío al cual se está enfrentando el pueblo, que no solamente son los constituyentes, es cuando el pueblo encarna este tipo de potencia, empuja de tal modo a los constituyentes que al final se tornan solamente en los redactores de lo que el pueblo está como potencia produciendo como conocimiento, ¿no? Necesitamos producir otra idea, otra concepción de lo que sea una carta constitutiva o una nueva constitución, más allá del tipo de constitución que ha producido la modernidad que desde el principio ha estado a servicio de la burguesía. Y ahora del capital transnacional financiero, ¿no? Cuyo el capital productivo transnacional ahora son empleados del capital financiero a nivel mundial. Usted lo sabe muy bien. O sea,
hasta el capital productivo ahora está sometido, yo dominado, yo colonizado. No por casualidad lo que usted repite algunas veces en su programa, lo que decía Victoria Nuland, creo, Fuck Europe, ¿no? Sí. Después de eso, ¿qué hacen los europeos? Calladitos, se ve bien bonito. Y están bastante domesticaditos, ¿no? Exactamente. Doctor Juan José Bautista Segalés, yo agradezco profundamente que nos siquiera este libro, que obviamente me lo voy a devorar. ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y le quiero retribuir con un ejemplar del mío, que se llama 76 domingos, porque fueron 76 fines de semana donde no vi nada que no fuera la computadora para entregar un sábado última hora lo que se iba a publicar en el domingo, ¿no? Y que representan algunas de mis andanzas, mis frentes de guerra, pero sobre todo las vivencias que también acompañan a lo que es la historia contemporánea, sin tener tantas pretensiones, pero desde el ángulo de un analista internacional y ex corresponsal de guerra. Quiero hacer la entrega de esto porque creo que, y hago honor con esto a mi sentido fraterno con el Estado Plurinacional de Bolivia, para mí siempre Bolivia, porque recuerdo que la presidenta Lidia Geiler una vez... Geiler. Disculpe, yo le entro a la fonética alemana y Lidia Geiler, para que los hermanos allá me entiendan bien. Sí. Me hizo un gran honor. Una vez dijo, Walter si quiere a Bolivia. Digo, ¿pero por qué? Porque lo estuvimos por matar y nos sigue queriendo. Sí. Esas fueron mis experiencias en varios golpes de Estado. Muchísimas gracias, lo entrego Walter. A nombre también de la doctora Alida Zanoja, sin la cual no hubiéramos podido complementar eso, ¿no? Eso fue una dulce venganza también, porque son las páginas que yo escribí en un periódico muy importante, Los Domingos, y después dije, bueno, ahora tengo el Premio Nacional de Periodismo en radio, en televisión y en prensa, tengo la triple corona, por decirlo de alguna manera, y ahora me retiro. ¿Pero por qué? Bueno, porque aquí hay un gran periodista que dijo yo no podía ejercer el periodismo en este país, que yo me iba a la Universidad de Estrasburgo y decidí quedarme acá. Bueno, me iba porque tumbé al ministro de Hacienda, ¿no? Y 62 compañías anónimas. Y Uruguay se había acabado. Como se acabó este programa, me entusiasmé y me olvidé del tiempo. Gracias, señor coordinador. Ha sido un gusto tenerlo aquí. No, el gusto ha sido mío. mío. Tengo que decirle que cuando uno casi ha dejado el pellejo en un país, se vuelve, quiera o no, parte de él. Así es. Y yo estoy muy ligado, ¿no? Y como decía el compañero Evo Morales, compañero Walter, con esa humildad tan típica, ¿no? Y el orgullo de ver un bolero. Usted me permite que le llame compañero, y yo, pero por favor, qué honor. Linda conversación. Cada vez que pase por aquí es un gran desaire si no nos llama para venir a compartir sus conocimientos. Si usted me invita, yo estoy a la orden. Bueno, en el nombre del equipo, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Donde quiera que se encuentren, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión latinoamericana en el ámbito de la información internacional vía satélite, cuando no había muchos satélites de uso civil, ya lo estábamos usando, y empezamos allá en La Charneca, ¿no? En TVN5, y que representa ahora esto, que es una manera de llegar a ustedes, no solo con la información internacional, sino con la problemática humana, porque todos somos tripulantes de esta única, querida y contaminada nave. Disponga usted de las cámaras, señor director.